Gracias, muchas gracias, Angelito. Me había olvidado. Casi que no grabo. Ya, continuamos ahora sí. Mira, las fuentes, ¿no? Las fuentes. de León en el siglo XVI. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano y decayó sobre el final del llamado Horizonte Medio. Mira, Alejandro, me has hecho detener el video para desactivar lo que estás haciendo. En tu conciencia ya quedará, ya en tu conciencia. Entre los años 250 a.C. y 1100 después de Cristo aproximadamente, coexistiendo con la cultura wari. Se desarrolló en Tiwanaku, a orillas del lago Titicaca, en la frontera de los actuales Perú y Bolivia, llegando a ocupar parte de la costa del Perú, el norte de Chile, el noroeste de Argentina y el oriente de Bolivia. Al ser Tiahuanaco una cultura longeva, los historiadores le han atribuido diversas fases o etapas, variando en cuanto a su periodificación. Así, por ejemplo, el arqueólogo Wendell Bennett dividió Tiahuanaco en 3 periodos: temprano, clásico y decadente. Posteriormente, Carlos Ponce señalaría que fueron 5 épocas, estableciendo el inicio de esta cultura en el año 1500 a.C. con el periodo aldeano, el periodo urbano temprano, el periodo clásico y el periodo imperial. Pese a encontrarse en una zona altiplánica, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, los agricultores tiahuanacos supieron dominar la altura y dureza del territorio de la meseta del Collao, controlando los pisos ecológicos y cultivando, por ejemplo, papa, quinoa, maíz, yuca y oca. También practicaron la ganadería, criando animales como la llama y la alpaca, y la pesca lacustre en el lago Titicaca. A efectos de intensificar su agricultura, crearon un gran número de camellones o guaru para mitigar las heladas nocturnas durante las campañas de siembra, siendo las ciudades de Lucurmata y Pachiri las que destacan por esta técnica de cultivo. Asimismo, realizaron la deshidratación de tubérculos y animales como la papa y la carne de llama, obteniendo el chuño y el charqui respectivamente, logrando así la conservación de estos alimentos por largos periodos, utilizándolos luego durante las épocas de sequía y escasez. Fue una sociedad clasista y teocrática, cimentada en el poder religioso. La élite tiahuanaquense ejercía su poder e influencia mediante alianzas y colonizaciones, integrando a varios grupos étnicos y lingüísticos. También gozaban de la posesión de grandes rebaños de camélidos y el control del transporte de los productos que comercializaban. Basaron su economía en las actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, comercializando sus productos mediante el trueque con pueblos y regiones con los que lograban tener contacto. Según el arqueólogo Carlos Ponce, se puede establecer que Tiahuanaco contó con al menos 49 gobernantes, hecho que el arqueólogo deduce de la obra Memorias Historiales y Políticas del Perú del cronista español Fernando Montesinos. Otra fuente. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado vestigios que puedan corroborar dicha interpretación. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Tiwanaku, su capital, la misma que, según el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, fue un foco de peregrinación con influencia en todo el Andes central. Ubicada en las riberas del río del mismo nombre, al sur de la ciudad de La Paz, presenta plataformas, patios hundidos y pirámides escalonadas, destacando la pirámide de Acapana, Pumapunku, Calasasaya, Coricala y Putuni. Los tiahuanaco eran politeístas, siendo el dios Huiracocha o del báculo la deidad principal, y para algunos investigadores, además, sería el mismo dios al que los incas le rendían culto. Asimismo, la evidencia arqueológica indica que los tiahuanaquenses habrían adorado también al dios Chachapuma, el que era representado por una persona con máscara de felino, nariz alargada, con un hacha en una mano y una cabeza trofeo en la otra, por lo que era conocido como el sacrificador. Ahí nomás te das cuenta de que era una sociedad que practicaba bastante lo que es el arte de la guerra, ¿sí? Por algo son tantos, ¿no? Acá tantas, sus dioses prácticamente son sangrientos, ¿sí o no? O sea, el estilo de vida es un estilo de vida muy aguerrido, si te das cuenta, ¿no? En el ámbito religioso, también debemos mencionar las ofrendas y sacrificios de animales y humanos. Así, en las excavaciones realizadas en el sitio arqueológico de Acapana, se han encontrado, entre objetos de alfarería, 10 entierros humanos correspondientes a hombres y niños desmembrados sin cráneo, acompañados de camélidos también desarticulados.
En el año 2019 se encontraron, mediante excavaciones submarinas, ofrendas realizadas en la isla del Sol del lago Titicaca, lo que permitió establecer al arqueólogo belga Christophe Delair que los pobladores tiahuanaquenses habrían sido los primeros en ofrendar objetos preciosos en dicha isla entre los años 500 y 1100 después de Cristo. Para Delair, los hallazgos conformados por quemadores de inciensos de cerámicas en forma de puma, restos de llamas juveniles sacrificadas y ornamentos hechos de oro, conchas y piedras ayudarían a comprender el comportamiento religioso de los antiguos pobladores altiplánicos. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, metalurgia, escultura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los tiahuanaco desarrollaron importantes centros urbanos. Así, además de su capital, podemos mencionar a la ciudad de Concohuancane, centro administrativo a 25 kilómetros al sur de Tiwanaku, donde se halla la construcción de un canal subterráneo y 5 monolitos. Asimismo, se han encontrado restos arquitectónicos como las terrazas de Pumapunku y el templo Calasasaya o Piedra Parada, donde se observa la presencia de monolitos plantados verticalmente, cuya finalidad habría sido el servir como observatorio solar para señalar las estaciones del año. En una de las esquinas de este fabuloso templo es donde encontramos a la famosa Portada del Sol. Este portal lítico fue trabajado en un solo bloque de piedra de más de 4 metros de ancho y 3 de alto. En la parte superior y central se encuentra esculpida en alto relieve la figura del dios Huiracocha, sosteniendo un báculo en cada mano y rodeado de dioses menores. Para algunos investigadores, esta construcción no tendría otro fin que el de representar un calendario astronómico, mientras que una antigua leyenda aymara señala que la enorme puerta guarda un secreto escondido, el mismo que en el futuro ayudará a la humanidad en apuros. Respecto a la metalurgia, los tiahuanaco conocieron el bronce, usándolo para la elaboración de herramientas y armas. Asimismo, trabajaron el oro y la plata para la fabricación de elementos ornamentales, aunque su ejecución fue un tanto rústica en comparación con la precisión con la que trabajaron el arte lítico. Acá hay un detalle. Si te das cuenta, a diferencia de otras culturas, los tiahuanaco ya están haciéndose pequeñas armaduras. Pero el detalle es que está hecho de bronce. O sea, del bronce, ¿sabes cuál es la diferencia? Si yo le doy un puñetazo a una armadura de hierro, que era una armadura de los españoles y en Europa ya se fabricaba armaduras con hierro, tú le tiras un puñetazo al hierro, te hace doler la mano y el hierro todavía te lo rebota. Pero tú le metes un puñetazo a una armadura de bronce, el bronce se hunde. O sea, no es tan fuerte. Pero igual, pues es mejor el bronce que tener solamente tela, ¿sí o no? Yo prefiero igual el bronce, ¿sí o no? Porque la gran mayoría solamente utilizaba como armadura, ¿qué cosa? De Profesor, repente unos escuditos. Dime, Janicita. yo preferiría la lana porque imagínate que te tienen un golpe y te queda en la costilla y el bronce te hace doler la costilla. Uy, sí, lo va a rebotar prácticamente, ¿no? Y lo va a hundir. O sea, inclusive te puedes hacer lesiones con tu propia armadura porque se puede romper, imagínate. Pero igual, es mejor a nada. Ya estaban desarrollando eso. ¿Por qué? Recuerda, Tiahuanacu era una sociedad guerrera. Y como toda sociedad guerrera va a intentar desarrollar el arte de la guerra. ¿De acuerdo? En Europa, por ejemplo, de tantas guerras, ¿qué desarrollaron? El armamento militar. Desarrollaron armaduras, desarrollaron cañones. Acá no habían tantas guerras. Por eso, ¿acá qué van a desarrollar? Acá no, el problema no era las guerras. En Europa hay guerras, ¿por qué? Por alimento, por tierras. ¿Pero tú crees que acá va a haber guerras por esos motivos? El alimento hay. Tierras hay. ¿Cuál será el motivo de guerra? ¿Solamente para expandir tu territorio o para defenderte? Porque hay comida. Entonces, la única preocupación de las personas en este continente en aquel entonces, ¿cuál era? Los fenómenos naturales. Esas eran sus preocupaciones. De que hayan lluvias torrenciales, de que hayan huaicos, de que hayan tormentas. Eso eran las preocupaciones. Una guerra, ellos sabían, bueno, la guerra se soluciona solamente entre ser humano y ser humano. Pero a ver cómo nos defendemos de lo que son los fenómenos naturales. Por eso es que los tiahuanacos, mira cómo se han desarrollado todo tipo de estrategias para poder intentar más o menos, ¿no?, controlar las estaciones, el clima, date cuenta. ¿Ah? No era cualquier sociedad. En cuanto a la escultura, se han encontrado monolitos de gran tamaño y de carácter monumental,
como el fraile o dios del agua, y el Benet, que representaría a una autoridad o personaje poderoso, que según algunos investigadores, podría corresponder a una mujer. Ambas figuras fueron esculpidas en arenisca. La textilería fue realizada usando como materia prima la lana de llamas y alpacas, con la que confeccionaron su vestimenta, tapices y mantos pintados que habrían sido utilizados, además, para adornar las paredes de sus templos. Sus diseños fueron principalmente geométricos y representaban animales y deidades como el dios Huiracocha. Su cerámica se caracterizó por ser de elaborada producción técnica e iconográfica. Fue incisa y polícroma, usando los colores rojo, anaranjado, marrón y blanco. Cuando escuchen la palabra iconográfica, significa que van a utilizar diferentes símbolos, rostros, todo lo que tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? Iconográfica, de iconos, rostros, ¿no? Algunas imágenes, entre otras cosas. Y polícroma, poli, ¿qué significa poli? Mucho, ¿sí o no? Croma, colores. Entonces, por ahí nomás ya entiendes qué significa polícroma o que la cerámica era polícroma, ¿no? Profesor, Dime, Hani. yo pensaba que Poli era policía. No, poli significa mucho, ¿de acuerdo? Mucho. Y, por ejemplo, ¿no? La palabra polícroma, que significa muchos colores, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Pluricelular, ¿no? Poli, o De multi, que pluri, son, de ¿no? multiplicar. De multitud, ¿no? Dime, Eduardo. Pero si, digamos, una persona siempre llama a los policías polis, ¿qué significaría polis, varios policías? Podríamos decir que es una manera vulgar de decirle a los policías, ¿no? Como decirle a los profesores profes, ¿no? Lo mismo. Son solamente abreviaturas, que de alguna manera se vuelven costumbre. Yo le digo profesor. Claro, algunos dicen profesor, algunos dicen teacher, no hay problema. Continuemos. Con representaciones de animales como el cóndor, felinos y serpientes. Las figuras representativas de la cerámica tehuanaquense fueron el quero, vaso de cerámica o metal que servía para beber chicha y era usada en ceremonias rituales, y el pebetero, que servía como quemador de incienso en los templos. Tiahuanaco comienza su decadencia a mediados del año 950 después de Cristo, cuando Escuchen, ¿ah? empieza a perder el poder político en sus territorios periféricos, como el Valle de Azapa en Chile y Moquegua en Perú, sufriendo simultáneamente el abandono de su ciudad capital por parte de sus pobladores, siendo esta situación aprovechada por pequeños grupos familiares que empezaron a asentarse en la meseta del Collao. Otro aspecto que podría mencionarse es que su agricultura se vio seriamente afectada como consecuencia del fenómeno del Niño, el que originó sequías y desabastecimiento, haciendo insostenible la supervivencia de esta importante cultura altiplánica. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. Qué interesante esa parte. Abandono de la ciudad principal, ¿no? Cómo los tiahuanacos justamente van a desaparecer, justamente porque van a abandonar la ciudad principal de donde todo se está organizando. ¿Y cuál es el problema especial? Mira, el miedo que tenían se hizo realidad. Fenómeno del Niño. Y es un fenómeno que hasta en la actualidad se sigue dando. Imagínate, hasta la actualidad se sigue dando. ¿Qué significa fenómeno del Niño? ¿Sabes lo que va a hacer el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño te lo explico rapidito, mira. Tú sabes que la Tierra, mira, imagínate que esta es la Tierra, ¿sí? Mira, observa. Observa acá para que lo entiendas rapidito. Esta es la Tierra, ¿cierto? Dividamos la Tierra en dos pedazos. Dividamos la Tierra en dos pedazos. Listo. Arriba el norte, abajo el sur, ¿cierto? Dibujamos más o menos América del Norte. Ya más o menos así. Por acá está Norteamérica, México, ¿no? Ya, etcétera. Ya, y por aquí. Cuando cambian los climas. Ajá. Y acá está América del Norte, ¿no? Más o menos así. ¿Cierto? Más o menos es así. Por acá ya está el continente africano por abajo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Más o menos ya. ¿Qué va a pasar? Mira, a esta línea que yo te le he puesto en el centro se llama la línea ecuatorial, porque justamente va a pasar por el Ecuador. Y la línea debería no estar ahí, debería estar aquí, porque está en el Ecuador. Ahora, ¿qué pasa, profesor? Recuerda, nosotros tenemos algo de 3, 4 tipos de mares. El Atlántico, el Pacífico, ¿no?
entre otros. ¿Qué va a pasar? El Océano Pacífico tiene la característica de tener aguas frías. Pero ¿qué pasa? En el Ecuador es una zona tropical. Como es una zona tropical, ¿cómo será el agua? ¿Frío o caliente? Caliente. Así es. Muy bien, feo. Entonces, ¿qué va a pasar en el fenómeno del Niño? Eso se va a revertir. Por esto, ¿qué va a pasar? Habitualmente en ciertas estaciones se espera de que los climas sean específicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en verano, ¿qué esperamos? De que haya un solstazo, ¿no? Entre otras cosas, ¿sí o no? Ya, pero imagínate de que en un verano no pase eso, sino que haya neblina, hayan grandes lluvias, hayan huaicos. ¿Y eso puede pasar? Sí. Y en donde debería haber calor, todo lo contrario, hace frío. Hay nevado, hay granizado, y eso no dura un día, duran semanas. O sea, Profesor, imagínate. Dime, Alejandro. o sea, digamos que un fenómeno mío que ocurra, sería que, digamos, en un lugar haya terremoto y de pronto ese terremoto, digamos, que viene a Perú y allá, digamos que en Perú como o sea, aparece tsunami y en otro lugar hay tsunami y toda esa cosa. Es que, bueno, el terremoto no tiene nada que ver con el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño solamente es un cambio en el clima, cambio así brusco en el clima, O sea, donde solo en debería el haber, clima. así es, solamente clima, donde Ah, debería haber frío, hace calor. Donde hace calor, el calor es muy intenso a tal punto de que inclusive quema las plantas. Donde debería haber sol, hay lluvias. Y no solamente lluvias, hay lluvias torrenciales que te duran semanas. Y tú sabes, por ejemplo, acá en Chosica, ¿sí o no? Chaclacayo, cuando pasan lluvias fuertes, ¿qué pasa? Hasta del cerro cae, ¿sí o no? Lo Caen que los postes. se llevan póster. O sea, todo lo que va a ocurrir debido a la lluvia van a ser lo que se llama, nosotros mal llamamos huaicos, pero mal dicho, se llaman trocha. llovas. Las llovas. ¿Por qué? Huaico es el lugar por donde viaja la llovia. La llovia es la mezcla del agua, barro, piedra. Esa es la mezcla de la llovia. En cambio, el huaico es por donde va a viajar, ¿no? El huaico es como decir que la llovia son los carros y Y el el huaico huaico es la es pista. la carretera, la pista. ¿De acuerdo? Entonces, si Ya. ustedes vuelven a escuchar que una persona mal está diciendo, ¿no? Oye, hay huaico. Un ratito, señor, no es huaico, es llovia. El huaico es por donde va a pasar la llovia. ¿Listo? Mira cómo es. Entonces, mira, justamente el principal miedo que tenían los tiahuanacos, que eran de fenómenos naturales, va a ser el motivo por el cual se van a extinguir. Profesor, Digamos Dímelo. que ¿y si hubiera sido de este y oeste? ¿Cómo así? A ver, intenta explicarme. Que en el este, imaginemos que debería ser verano ¿Ya? y hace frío, y en el oeste tiene que ser calor, tiene Ah, que hacer frío y hace calor. ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, si en el este, ¿no? De lo que hace calor hace frío, ¿no? Imaginemos, ¿qué puede pasar? El frío, imagínate que nieve. Cae nieve encima de toda la tierra. ¿Tú crees que las plantas van a poder sobrevivir? Plantas que no están adaptadas a la nieve, nunca antes en su vida han visto nieve y por ese fenómeno cae nieve. Y en la zona norte, la zona norte, como me dices, ¿no? Donde debería hacer calor, hace frío, ¿no? No, al revés, creo. Donde debería hacer frío, hace calor, ¿cierto? Ya, pero el calor sería intenso. Y cuando el calor es intenso, va a producir dos cosas. Primero, que la tierra se seque. Mucho calor puede hacer de que inclusive las plantas se mueran de quemaduras. Pero no solamente eso. Cuando hay mucho calor, ¿qué pasa en el mar? ¿Tú Ah, sabes, se sí o no? seca, se seca. ¿El mar se seca? No, no se va a secar. Ah, el Más agua agua se va a evaporar, ¿sí o no? El agua se y va a haber evapora más lluvias, y va a haber y más va a haber lluvias. más lluvias, por tanto, calor va a producir más lluvia. Ahora te estás dando cuenta, ¿sí o no? ¿Por qué pasan las lluvias fuertes? Porque el calor es muy fuerte y está evaporando el agua del mar y esas nubes que van a ser no llevadas con el viento
van a tener lluvias torrenciales, como se le llama. Eduardo, dime. Quería decir que, digamos que una cultura se prepara para el calor y hace frío. Y ahí ya ¿Sí? le fregaste ya los planes, pues. Ajá. Ya le malogramos los planes. Por eso es que los Tiahuanaco justamente van a tener, ¿no?, el gran colapso en su cultura por estos motivos. ¿Mm? Profe, los Wari. Ya vamos con los Wari. Y adivina qué acaba de pasar. Se me lagió. Se me lagió. Un ratito, por favor, voy a solucionarlo. Se lagió esta situación. Un ratito, rapidito nomás. Mientras tanto, ¿están entendiendo, no, chicos? Sí. Sí. Ya. Cualquier cosa, si de repente ya se perdieron, ya les está doliendo la cabeza, calambre en el cerebro, avísenme, chicos. Avísenme para tomar mis precauciones. A ver, un ratito. Es imposible que te pase calambre en el cerebro. Profe, Es un decir, es un decir. profe, Dímelo. ¿pero qué pasa si hay un desastre natural ¿Qué pasa si hay un desastre natural? en la sierra? Mira, El punto te de voy a una hablar montaña. de un desastre natural que ocurrió solamente hace 50 años, ¿ya? Prácticamente casi una vida, la mitad de una ¿Ya? vida. ¿Sabes lo que pasó hace 50 años? Hubo un temblor de 7.7 grados. 7.7 grados, ¿sabes dónde fue el epicentro? Ancash. Ese temblor fue tan fuerte que fue considerado terremoto. Y en Ancash es un lugar donde hay montañas con nieve. Mira, lo que te voy a decir es cierto. Por el temblor, Profesor, ¿qué va a la provocar? nieve se cayó, la nieve se cayó. La nieve de las montañas se van a caer. Y no solamente se van a caer, van a enterrar vivo a todo un pueblo de más de 10.000 personas. Va a haber una avalancha. Fue el peor momento en la historia del Perú. Uno de los peores momentos en la historia de Perú porque perdimos a 10.000 compatriotas por un desastre natural. Ah, su 10.000 ¿La culpa de quién fue, profesor? Del Estado de nadie. también, pues. ¿Cómo el Estado no pudo de alguna manera hacer lo necesario para sacar a la gente, sí o no? No tomó las precauciones del caso y mira que no... Profesor, pero profe, pero podrían poner por el cerro unos muros de metales. Te estoy hablando de una... O sea, te estoy hablando de caída de una gran cantidad de gente. Ni con muro lo hubiéramos parado eso. Un ratito, Ángel. Hani, dime. ¿Sobrevivientes? Los sobrevivientes que hubieron, ¿sabes dónde estaban? Estaban en el pueblo de al frente. Y los sobrevivientes vieron con mucho miedo cómo todo eso sucedía y sabían que ahí estaba su familia. Imagínate. La suerte que tuvieron esos sobrevivientes solamente por no haber estado en sus casas. Sí hubieron sobrevivientes y que cuentan esa historia de cómo sufrieron todo eso. Y dice que cuando el Estado llegó, se tomó una semana para rescatar a los cuerpos porque estaban enterrados en tanta nieve. Ángel, dime. ¿A qué se refiere con tomar sus precauciones si estamos en un Zoom? ¿Cómo es eso? No entiendo. No, usted había dicho que para que tomen mis precauciones, usted había dicho. No, me refiero al Estado, o sea, el gobierno, ante ese temblor debió hacer algo para decirle a la gente, oye, salgan de ahí, o no sé, hacer lo necesario, pero no lo hizo. Cuando dijo si les da calambre en el cerebro, ahí, en esa parte. Ah, no, es como para distraerlos un ratito, para que no se estresen. Profe, Dime, Leonel. pero ¿cómo se llama? Pero si hubiera muros y la avalancha fuera más fuerte, Se lleva ¿cómo se con todo y llama? Una muro, roca se echó. Pero si el muro resiste, pero las rocas se van por encima del muro. Es que esa fue una avalancha enorme. No creo que hubiera existido un muro lo suficientemente grande o fuerte para soportar ese peso. Si te digo que una semana demoraron para poder encontrar los cuerpos por la cantidad de nieve que había. Pero mira, yo te estoy hablando de personas. Ahora imagínate cuántos animales también habrán perdido la vida en ese entonces. O sea, qué Al menos que impotencia. hayan hecho, si es que hubiesen hecho un muro de dimática. Pero profesor, Dímelo.
Algunos animales sienten los temblores y Sí, huyen. sí, sí, sí. Algunos sí. Los perros, los gatos lo sienten, ¿no? Pero lastimosamente eso fue un momento trágico en la historia del Perú. Búsquelo en Profe, pero internet. dicen que El cómo se temblor llama. o el desastre de Ancash, el pueblo que fue enterrado por el nevado. Vivo. Búsquelo, lo Porque vas a fue encontrar. Chicos, vamos Profe, a pero empezar dicen con que el video, los perritos. y seguimos compartiendo, ¿ya? Gracias a los escritos dejados A ver, continuamos con el video. Sí pueden escuchar, ¿no? por el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. Surgió en el periodo denominado Estamos en Horizonte Wari. Medio, entre los años 550 y 1200 después de Cristo, aproximadamente, desarrollándose paralelamente a la cultura tiahuanaco. Se desarrolló en Ayacucho, donde se encuentra Wari, la ciudad más importante asociada a esta cultura, expandiéndose por la costa norte hasta el Valle del Santa, por el sur hasta Carí y por las sierras del Callejón de Huaylas. Ya en su consolidación, logró extenderse por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Arequipa y Cusco. Muchos historiadores, como Dorothy Menzel, han dividido el proceso de Wari en 6 etapas, desde la aparición de la ciudad de Wari, que daría el nombre a esta importante cultura, el crecimiento y construcción de centros poblacionales como Oncopampa y Wilcahuayl o Huiracochapampa, la reestructuración política sufrida por una segunda gran expansión y finalmente su decadencia y desaparición. Al predominar la zona árida, los Wari tuvieron mucha dificultad para llevar a cabo la agricultura, por lo que tuvieron que canalizar el agua y realizar andenes para ampliar las zonas cultivables, sembrando, entre otros, maíz, quinoa, papa, coca y algodón. También practicaron la ganadería, criando animales como la llama y la alpaca. Los principales recursos producidos eran monopolizados por la jerarquía gobernante, quien monopolizó su producción, abastecimiento y distribución. Cuando hablas de monopolizar, significa mono. ¿Qué significa? Uno, ¿sí o no? Uno. Si te hablo de monopolizar, significa que todo lo que tenía que de alguna manera recibir el Imperio Wari, una persona lo recibía. ¿Quién? El gobernante. Por eso te habla de monopolizar la producción. Todo pasaba por él primero. ¿Listo? Fue una sociedad clasista y teocrática, cimentada en actividades militares y religiosas, integrando a la clase dominante los militares y sacerdotes. Los Waris lucharon y conquistaron los pueblos cercanos mediante un ejército cuyas principales armas fueron las hachas de piedra y las porras de metal. Basaron su economía en la explotación de los pueblos colonizados, imponiendo tributos y otras cargas a los pueblos sometidos que permitieron el mantenimiento de su ciudad. Se ha establecido que durante su máximo apogeo, la capital del Imperio Wari contaba con una población de 40.000 personas, mientras que en el mismo periodo de tiempo, París tenía solo 25.000. Estábamos más adelantados que algunos países en Europa, imagínate, nuestras culturas antiguas. La organización política se estableció mediante las llamadas cabezas de región, que no eran otra cosa que varias de sus ciudades conquistadas, centralizando el poder en la ciudad de Wari, donde convivían el poder administrativo con el religioso en una especie de cogobierno, esto debido a la gran expansión de su territorio. Uno de los más antiguos gobernantes Wari de los que se ha logrado tener conocimiento es el llamado Señor de Wari de Vilcabamba, cuyo descubrimiento se llevó a cabo en el año 2011, en el sector denominado Espíritu Pampa, en Vilcabamba, Cusco, por un grupo de arqueólogos liderados por Javier Fonseca Santa Cruz. Allí se encontró una tumba muy similar a la del señor de Zipán, gobernante mochica, la que contenía 2 cetros forrados con láminas de plata, una pechera y una máscara elaborados en plata y cientos de cuentas de turquesa, calcita, malaquita y serpentina. Un detalle acá. ¿Te has dado cuenta que a los sacerdotes varones las joyas que utilizan siempre son amarillas, ¿sí o no? El oro. ¿Sí o no? El oro, ¿a quién representa en aquel entonces? Al sol. A Huiracocha. A Huiracocha. Claro, el dios principal es Huiracocha, pero recuerda que también ellos adoran al sol. ¿Y el sol qué color tiene? Amarillo. Amarillo. En verdad el color del sol es rojo, pero nosotros lo vemos de color amarillo por el fuego que bota, ¿no? Pero el detalle es este. Era habitual considerar al sol como el dios masculino y a la luna como la diosa femenina. ¿Y la luna de qué color es?
medio blanco, azul. ¿Y azul. qué mejor mineral para representar a la luna que la plata? Por eso es que en este caso van a encontrar esta diferencia. ¿De acuerdo? Chicos, nos queda 1 minuto. Ingresamos al mismo link para continuar. ¿De acuerdo? Bien, profe. No demoren, por favor. Los espero.